Muy bien, en este video vamos a hacer derivación implícita y en la primera parte voy a explicar cuál es el concepto de la derivada implícita y luego haremos un ejemplo. Bueno, en las funciones tenemos dos tipos de funciones o dos formas de las funciones, ¿no? Una es la que ya estamos acostumbrados, f y igual a f de x, a esta se le llama función explícita. ¿Por qué es una función explícita? Porque el y ya está despejado en función de x, es decir, y es igual a f de x. Esta entonces sería una función explícita. Pero hay otro tipo de funciones en las que yo ya no tengo despejado el y, que son de esta forma, ¿no? Son una expresión que depende de x y y, igual a 0, de esta forma. A esta se le llama función implícita. Vamos a ver algunos ejemplos de repente. Un ejemplo de una función explícita puede ser el clásico y igual a x cuadrado, y una implícita pues puede ser xy menos y cuadrado x cubo menos raíz de y igual a 0. Esta puede ser una implícita. Está junto el x con el y, yo no puedo despejar el y. ¿Cómo derivamos este tipo de funciones? Entonces, lo que debemos entender para la derivación es que el y depende de x, por lo tanto lo vamos a tomar como si fuese un u. Entonces, ¿cómo se deriva? Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo va a ser, vamos a tomar logaritmo natural de y menos xy cuadrado más x igual a 0. Esta es nuestra función. Nos piden hallar y', o sea, nos piden hallar la derivada de y. ¿Cómo hacemos acá si no puedo despejar el y? Lo que debemos hacer es derivar la expresión considerando variables a cada uno, pero teniendo en cuenta que el y depende de x. Entonces, voy a comenzar a derivar. La derivada del logaritmo natural de y es la derivada, la fórmula, acá le voy a poner al costadito, que es el logaritmo natural de u, acá voy a ir poniendo las fórmulas, es u' sobre u. Entonces, cuando me piden derivar el y, lo que debo recordar es que el y es como si fuese el u. Entonces, yo tendría que poner y' sobre y, menos. Aquí hay un producto, tengo que aplicar la regla del producto. Este va a ser u y este va a ser v. Lo voy a hacer directo, ¿ya? Abro paréntesis, sería u', la derivada de x, que es 1 por v, y cuadrado, más b', o sea, la derivada del v, que es la derivada de y cuadrado, sería 2y, pero en esta fórmula, en esta parte del y cuadrado, yo tendría que usar esta fórmula, el u a la n. N u a la n menos 1 por u'. O sea, le tengo que agregar aquí el y'. ¿Por qué le debo agregar el y', profesora? No entiendo, ¿ya? Porque el y no es una variable independiente, no es como el x. Derivada de x, si fuese x cuadrado, sí es 2x. Pero como es y cuadrado, el y es como si fuese el u. Es por eso que aquí le debo agregar y', multiplicado por u, que sería x. Sí, acá si recordamos pongo la formulita u por v', lo he hecho directo por ahorrar el espacio y el tiempo en el video, pero es de esta forma, ¿no? U', que era el x, es 1 por v, que es y cuadrado, más v', o sea, derivada de y cuadrado, que es 2y por y', por u, que es x, ¿ya? Más la derivada de x, que es 1. Y ahí termino. Voy a quitar el paréntesis cambiando de signo y lo siguiente que haremos es dejar en un solo lado el y' y el resto de expresión al otro lado, de la siguiente forma. Voy a tener acá menos y cuadrado, menos 2y, y', más 1 igual a 0. Ahora, todo lo que tiene y', o sea, este término y este, se queda en este lado. El resto pasa al otro lado. Tendría y' sobre y menos 2y, le voy a cambiar x, y', lo he cambiado de posición solamente, pero si no lo quieren cambiar no hay problema. Y cuadrado pasa con positivo y el 1 pasa a restar, de esta forma. Ahora, antes de factorizar el y', voy a hacer acá un mínimo como un múltiplo. Vamos a tener el mínimo va a ser y en aspa 1 por y' va a ser y', menos 2yx y' por y va a ser 2y cuadrado xy'.
igual a y cuadrado menos 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y voy a factorizar y'. Me quedaría y', abro paréntesis, 1, y' entre y', 1, menos 2y cuadrado x, porque el y' ya lo estoy sacando acá. Y aquí me queda y por y cuadrado menos 1. Esto pasa a dividir y me quedaría que y' es y cuadrado menos 1 sobre 1 menos 2 y cuadrado x. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, usted estará pensando, profesora, ¿no hay otra forma un poquito más sencilla? Porque esto de despejar del y' me confunde. Sí, hay otra forma y es la que les enseñé en clase. Hay una observación que nos ayuda con la derivación implícita, que es esta. Si yo quiero hallar el y', solamente voy a derivar, voy a poner un negativo adelante y voy a derivar la expresión que me dan con respecto a x sobre la expresión que me dan con respecto a y. Eso es lo que voy a hacer. Voy a derivar con respecto a x y derivar con respecto a y. En este caso de la derivada con respecto a x, debo recordar que el x es una variable y el y se convierte en una constante. Es decir, constante quiere decir número. Lo voy a tratar como un número. En cambio, cuando yo derivo con respecto a y, el y es la variable y el x es el número, es la constante. Vamos a hacer el mismo ejercicio con este proceso, ¿ya? Entonces, lo primero que haré va a ser ex, la derivada con respecto a x. Voy a derivar, esta es la expresión. Para derivar, digo, el x es variable y el y constante. Entonces, aquí me dice el logaritmo natural de y, su derivada es 0 porque es una constante. Es como si fuese un 5. El logaritmo natural de 5, su derivada, 0. Aquí voy a derivar el x, la derivada de x es 1, se queda el y cuadrado, o sea, me quedaría menos y cuadrado, porque el y es constante, es un número y el x es la variable, más la derivada de x, que es 1. Listo, esa es la derivada de x, ya lo tengo. Ahora voy a pasar a la derivada con respecto a y. Ahora voy a derivar esta misma expresión, pero considerando que mi variable es el y. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y. ¿Por qué? Porque aquí está, es u' sobre u. Y' sobre y. Pero en este caso, como es una variable, entonces su derivada sería 1. 1 sobre y menos el x es constante, queda, y voy a derivar el y. Derivada de y cuadrado es 2y. Más la derivada de x sería 0, porque la variable es y, el x es una constante, sería un número. Y eso sería todo. Luego voy a sustituir acá y voy a decir y' es igual a menos x, o sea, esta expresión de acá, menos y cuadrado más 1 sobre esto. 1 sobre y menos, acá lo voy a ordenar, 2xy. Así de esta forma, aquí haré un mínimo como un múltiplo antes de hacer extremos por extremos, medios con medios, multiplico el signo, sería y cuadrado menos por este más, menos 1 sobre, hago una línea y por 1 y, en aspa 1 por 1, 1, menos 2xy por y sería menos 2xy cuadrado. Hago extremos por extremos, medios con medios y me queda que y' es igual a y que multiplica a y cuadrado menos 1 sobre 1 menos 2xy cuadrado. Y esta sería la derivada. Si comparamos es el mismo resultado. ¿Cuál de los dos prefiere? Yo le sugiero que comprenda esta de acá cuando le pidan y', pero a su vez también comprende el concepto de la derivada implícita. O sea, si yo lo derivo así, completo todo el concepto, es que el y es una función que depende de x, ¿ya? Y aplicando una observación que les dejé en clase, es que derivo tomando, esto en realidad es una derivada parcial que lo aprenderemos mucho mejor en cálculo 3, no se la pierda. Vamos a este último ejercicio que es de su tarea, que me estaban consultando. Esto de acá, aplicando la observación, ¿ya? Entonces, les piden y', y y' sabemos que es menos la derivada de la expresión con respecto a x y la derivada de la expresión con respecto a y. Pero acá hay un 1 y aquí había 0, si solamente le pasas al otro lado y no pasó nada. Menos y coseno de x menos 1 igual a 0.
Esta sería la expresión. Voy a hallar la derivada de la expresión con respecto a x. O sea, el y es un número. Si yo derivo x acá es 1. Por seno de y sigue siendo seno de y. ¿Por qué no derivo el y? Porque el y es constante. Cuando tengo una constante por una variable, derivo la variable x1 y se queda el seno de y. Menos. Aquí el y es constante y derivo el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno, o sea, y por el menos seno de x. Y la derivada de menos 1 que es 0. Acá lo voy a dejar más bonito, menos con este menos se va a hacer más y me va a quedar seno de y, menos con este menos, más y seno de x. Ahora voy a derivar con respecto a y voy a tener aquí sí, la variable es el y, el x queda, derivada del seno es el coseno de y, menos la derivada de y es 1, por el coseno de x sería coseno de x. Y la derivada de 1 que es 0. Es todo. Reemplazo, digo y' es igual menos seno Lx, que es seno de y, más y seno de x, sobre x coseno de y, menos coseno de x, estoy sustituyendo. Ahora este negativo yo decido si lo multiplico abajo o lo multiplico arriba o simplemente lo dejo afuera en el centro. En este caso le voy a multiplicar abajo porque si le multiplico arriba me va a quedar menos seno. Pero abajo sí, le voy a poder cambiar de signo. Multiplicar por un negativo, el numerador va a quedar igual, seno de y más y seno de x sobre... Al multiplicar por negativo, este se hace positivo, le voy a poner primero, y este se haría negativo, menos x coseno de y. Y esta sería nuestra respuesta. Profesores, si yo lo dejo al menos aquí afuera en el centro, está bien, no hay problema, lo dejas aquí afuera y lo quedas. Pero un signito mejor es multiplicar y queda más bonito, ¿no? Bueno, esto ha sido todo sobre derivada implícita. Espero que haya quedado claro para todos mis queridos estudiantes que tienen las dudas respecto a eso. Gracias.